En caso de que no, hay que ver la opción de que el bebé sea suplementado. Y como observan, ahí vamos también haciendo la transición a otros grupos de alimentos, leguminosas, en los derivados de leche, a excepción de la leche que mencionamos que es hasta el año de edad. Y menciona también la parte de frutas cítricas hasta después del año, pero no hay evidencia que respalde esta parte. Ahora vamos bueno, estos son los grupos que hay que integrar: verduras, frutas, lácteos, pero más bien derivados lácteos, carnes, legumbres, huevos, granos y aceites. Entonces hay que incluir también aceites que le van a dar mayor densidad a nuestros alimentos, o el aguacate, este tipo de alimentos que sabemos que son aceites y grasas que van a aportar. Y sin duda alguna también integrar el agua, también va a ir incrementando poco a poquito conforme vaya adquiriendo. Antes de los 6 meses, la leche materna cubre adecuadamente sus requerimientos hídricos, pero ya que se inicia la alimentación complementaria, ya hay que empezar a ofrecer agua. ¿Sobre cuándo comenzar? 4 o 6 meses van a leer bibliografía referente a esta parte. Las organizaciones mundiales en su mayoría refieren que sea lactancia exclusiva los primeros 6 meses de vida, porque la leche va a cubrir al 100 sus requerimientos. Entonces no hay necesidad de que yo lo omita una toma de leche, que es un alimento muy completo, por una probablemente verdura que no digo que no tenga nutrimentos, pero no a tal cantidad como lo tiene la leche materna. Entonces se va a llenar de algo que no le va a aportar tanto como lo es la leche. Entonces de esta manera aseguramos los 6 meses que cubra sus requerimientos. En cuanto a la adiposidad, riesgo de sobrepeso y obesidad, no hay diferencias entre los 4 y 6 meses, pero sí cuando es antes de los 4 meses. Entonces, por nada del mundo hay que iniciar la alimentación antes de los 4 meses de edad. Y de la misma forma que no se pasen de los 6 meses, porque se asocia con menor masa grasa. Y sabemos que los lactantes necesitan mucho la grasa como esa reserva de adiposidad para su crecimiento futuro. La ESPAGAN recomienda que no sea antes de la semana 17 ni después de la semana 26. Entonces hay que cuidar que se mantenga en ese intervalo ideal. Pues sabemos que mundialmente es reconocido que sea a los 6 meses. En cuanto a signos, vemos que desaparece el reflejo de extrusión, que es cuando empujan la lengüita hacia adelante, que es algo que tienen por la succión al pecho, va a ir desapareciendo. Empiezan a mostrar interés por los alimentos, pero no hay que confundirnos, porque a veces lo hacen antes de los 4 meses y por eso empiezan a dar probaditas. Ahí los bebés se empiezan a interesar por las actividades que hagan. Entonces, si están manejando, va a querer manejar. Entonces no hay que darles antes de los 4 meses, aunque ya muestren interés, ¿vale? Se sienta con facilidad, también hay que cuidar mucho esta parte, el que sí se pueda sostener. Hay casos en los que hay que vigilar estos signos, porque son prematuros, siendo en síndrome de Down o alguna otra condición que está retrasada los signos de maduración para que ya inicie la alimentación complementaria. Entonces, en estos casos, se pudiera retrasar un poquito más el inicio. ¿Cuáles son falsos signos? Que se despierta en la noche porque creen que tiene hambre. A veces cuando ganan poco peso, creen que si yo le incluyo ya la alimentación complementaria va a ganar más peso, o viceversa. Los quiero poner como a dieta porque tienen excedente de peso, entonces le empiezo a dar verduras, pero no. A los niños no los vamos a poner a dieta, y menos en la alimentación complementaria. Entonces, el peso no es un indicador de cuándo iniciar la alimentación complementaria. También lo que les mencionaba, que ven a sus padres comer y ya con eso creen que es un signo. Hacen sonidos con la boca, se lamen los labios, tampoco es un signo de inicio de la alimentación complementaria. O que no se duerme después de su toma de leche. Ya niños más grandes ya están abiertos a los estímulos externos, entonces ya no es de que me pego al pecho y me quedo dormido, ya están más atentos a su mundo exterior, entonces tampoco es un signo de iniciar la alimentación complementaria. Y igual, bebé pequeño, bebé grande, es decir, que tuvieron bajo peso al nacer o que fueron macrosómicos. En ninguno de esos casos.
¿De qué forma dárselo? Bueno, hay varias, ¿cómo llamarle? Como métodos de dárselo. Existe uno que se llama el Baby Led Weaning, que es alimentación guiada por el bebé. Esta es muy comúnmente darle alimentos sólidos desde el inicio. Los contras que tiene, bueno, que sí hacen como mucho tiradero y las opiniones de las demás referían este libro de Baby Led Weaning. Y los pros es que sí tienen mejores preferencias de alimentos, alimentos más sanos, tienen mayor variedad y se disfruta más el tiempo de la comida porque la mamá no tiene que estar preparando papillas o toda esta parte. Eh, Comen al mismo tiempo que la familia porque se les expone a la misma alimentación que está recibiendo los demás y a su ritmo van experimentando texturas y todo el desarrollo de coordinación ojo-mano, masticación, controlan su apetito, que así lo hacen con la cuchara. Entonces son como los pros que refieren con el Baby Led Weaning. El mayor riesgo que se tiene en este tipo de prácticas es la asfixia, aunque defienden los de esta corriente, digámosle así, que es más bien sucede la asfixia cuando ofreces, claro, alimentos que no pudiera como pasarse, o sea, por ejemplo, semillas, frutos secos, eso ya vimos que hay que evitarlo. O cuando estamos forzando a alguien a comer, por ejemplo, a adultos mayores incluso que están hospitalizados, si yo le estoy dando con la cuchara, bueno, ellos a lo mejor sí me pueden decir que le pare en lo que mastique y deglute bien, pero el bebé probablemente le cueste más trabajo dar estos indicadores, aunque sí tienden como a, a quitarse para dar esta indicación. También otras cuestiones que referían es que cuando se hace puré de papilla, probablemente el tiempo al que se lo van a dar ya sea un lapso mayor de tiempo y haya una pérdida de micronutrientes, por ejemplo, la vitamina C, que sabemos que es volátil, también que se lo pasan y no hacen tanto como la masticación, entonces ayuda más al proceso de masticación, el ofrecerle alimentos más sólidos. Y la idea, de todas maneras, aunque se utilicen papillas, es que no pasen más de 10 meses, de los 10 meses de edad en que se empiecen a ofrecer ya los alimentos sólidos. Y también como pro es que los alimentos sólidos ayudan a que salgan los dientes. Aquí les voy a poner un video de cómo es la alimentación con el Baby Led Weaning. También está otra que se llama Bliss, Baby Led Introduction Solids, que ahí ya hacen más alusión al darle alimentos ricos en hierro. Entonces es mejor optar, por ejemplo, por el Bliss. Se fijan aquí, esta bebé tiene 6 meses y está consumiendo frutos cítricos, que la norma oficial mexicana refiere que no se hagan, pero no hay evidencia científica en relación a que se deban de evitar. Entonces sí pudiera consumirlo, además trae buen aporte de fibra. Y la idea ahí es que la bebé tenga control de ojo-mano, de sus dimensiones, del espacio. Por ejemplo, aquí le están dando pollo, que en su mayoría pues les daría miedo por esta parte de que se vaya a ahogar o atragantar. Como les mencionaba, pues sí, se hace un tiradero, así que las mascotas aquí pueden ayudar. Pero la idea es, si se llegara a practicar este tipo de método, lo ideal es que los papás siempre estén observando la alimentación de su bebé. O sea, esta no es una alimentación para dejarlos solos que se alimenten, para nada. Y la idea es que se agreguen de todos los grupos de alimentos para que sea una alimentación completa. Cereal, proteína, frutas, verduras. Y que estén en cortes que pueda tomar con su mano.
Por ejemplo, aquí esta bebé, este día que se le ofreció brócoli, no quiso, pero otro día después que se le ofreció, sí se lo comió. Entonces, hay que exponer repetidamente el alimento, aunque creamos que no lo va a querer. Todos los alimentos tienen que estar bien lavados, desinfectados y cocidos. Por ejemplo, el kiwi también es de esas frutas cítricas que menciona la norma que después del año de edad, pero no hay problema y la pueden consumir. La idea es ofrecer alimentos que estén en la dieta familiar. ¿Sí? Y dices una galleta de avena, también que es como más dura, pero la idea es que no se pase el trozo completo y poco a poco lo vaya desbaratando. Y así sería más o menos el baby led weaning. Sobre cuánto comer, hay que respetar mucho el bebé que se autorregule. Lo que sí hay que vigilar la ganancia de peso, el crecimiento que está teniendo para que no haya un déficit. Sí hay recomendaciones en cuanto a densidad y también varía si está siendo alimentado con un sucedáneo de leche humana o con lactancia materna. Entonces hay que ver esto más a profundidad y de forma personalizada. Hay que, también existe como otro método de alimentación que es la alimentación perceptiva, donde aquí el cuidador está como muy pendiente de responder a las señales de hambre y saciedad del niño. La lactancia materna es una de ellas. Es más fácil que el bebé controle la saciedad, el hambre y la saciedad con el pecho que con un biberón. La alimentación complementaria a los 6 meses, tomando en cuenta los hitos de desarrollo, eso es alimentación perceptiva. Consumo adecuado de frutas y verduras, no azúcares añadidos hasta después de los 2 años de edad, alimentar solamente cuando el niño tiene hambre, hay que quitar esa idea de que cuando llora es hambre siempre. También evitar dar premios o castigos con los alimentos, porque empiezan a tener malas experiencias con estos, o al contrario, que optan o preferir alimentos generalmente dulces para recibir premios, recompensas, permitir que jueguen, que experimenten con las manos y respetar mucho las señales de hambre y saciedad que desde la lactancia se vienen manejando y continuarlas durante la alimentación complementaria. Hay que responder inmediatamente ante estas señales. Respecto a las alergias, es todavía muy polémico esta cuestión de qué hacer en estos casos, pero se ha visto que es mejor una exposición temprana porque él empieza a ver como una sensibilización, entonces hay que exponer a los bebés tempranamente, o sea, iniciando la alimentación complementaria a los 6 meses. La lactancia materna tiene un factor preventivo en esta parte, entonces que continúe con su lactancia claramente y no hay que restringirlas, hay que irlas ofreciendo, controlando, claro, dosis, observando respuesta y claro, de la mano del médico para cualquier situación que se pudiera presentar, pero realmente es mucho mejor, menos común que se desencadene cuando está siendo expuesto desde temprano. Los alimentos más comúnmente alergénicos son estos.
por ejemplo, las que son de proteínas, lo podemos desnaturalizar por medio de calor. Entonces, ahí podemos optar por este tipo de práctica. Hay otros que realmente no hay necesidad de ofrecerlos el primer año de vida, como son los mariscos o los chocolates o nueces, cacahuates, que son más duros. Entonces, realmente no son muchos los alimentos que puedan ser como de riesgo. Y también existen mitos en algunos alimentos sobre que hay que darles atoles, tés, café, caldos. Son prácticas sumamente comunes y más en poblaciones que tienen menos acceso a la educación o de menor nivel socioeconómico. Sabemos que no son alimentos ideales para ofrecerle. Y de igual forma, los cítricos, fresa, kiwi, podemos ofrecerlo, la carne de cerdo también. Todo lo endulzado o edulcorantes, no es necesario ofrecerlos porque no queremos una mayor exposición a lo dulce y no queremos que sea como lo que más prefiera. Entonces hay que exponer los alimentos tal y como son, sin añadirle azúcar ni sal, y de esta manera podemos asegurar de que tengan mejor preferencia y aceptación. Sobre si darle frío o caliente también, no hay gran diferencia en cuanto a preferencias alimentarias. Las fiestas infantiles y toda esta parte también hay que cuidar que se ofrezcan alimentos saludables. Sabemos que culturalmente tenemos mucho alimentos densos y dulces, entonces piñatas, pasteles y todo esto hay que tratar de moderarlo, y sobre todo en los primeros 2 años de vida, para evitar esta impronta metabólica negativa en su estado de salud. Hay que ajustar la alimentación acorde a sus tradiciones, creencias, religión. Todo esto hay que evaluarlo para meter este tipo de alimentos, porque yo puedo dar recomendación de alimentos que probablemente ni siquiera sean parte de su dieta familiar. Entonces hay que evaluar la dieta de la familia para entonces dar recomendaciones. Siempre buscar que se alimente al niño con la familia, que el momento sea agradable para que tenga buenas experiencias con los alimentos. Y bueno, como puntos claves mencionamos, hay que esperar la maduración, sobre todo en casos especiales como prematurez, síndrome de Down, entre otros. Cuidar la higiene de la preparación de los alimentos, dar la mayor variedad posible de la dieta familiar, que los alimentos estén cocidos, darle la predilección a alimentos ricos en hierro, carnes o cereales fortificados. Generalmente ellos deciden cuánto, y los papás qué, cómo y cuándo. O sea, designar ya los tiempos, espacios de comida, en dónde se realizan y qué alimentos se van a consumir. Es preferente que antes de los 8 meses se ofrezca primero el pecho y después los alimentos complementarios y después invertirlo. No hay que adicionar nada, hay que exponer varias veces los alimentos y continuar con la lactancia. Sin duda alguna que esto lo va a prevenir de muchas enfermedades a futuro, y sabemos que la recomendación es al menos 2 años de vida. Y bueno, de mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, ya salí. ¿El agua después de los 6 meses? Así, al iniciar la alimentación complementaria hay que iniciar con agua también. Y esta va a depender de si se le ofrece sucedáneos o si se le ofrece lactancia. En cuanto al volumen, hay un documento de las prácticas de alimentación complementaria que da la OMS, que hace esta diferenciación en cuanto a el tipo de alimentación que tienen, y acorde a esto va a ir aumentando también los requerimientos de mililitros, acorde a la edad. ¿Cuánto tiempo es recomendable esperar en bebés prematuros? Hay que hacer la edad corregida, que son las 40 semanas menos las que tiene. Entonces, con esto vamos a calcular cuándo está cercano a los 6 meses, y hay que observar los hitos de desarrollo, que esto nos van a dar
mayor indicio de que está listo. La miel hay que esperarnos hasta el año de edad, después del año de edad, y de preferencia no abusar en su consumo por lo mismo de la preferencia por los alimentos dulces. Entonces, si se pudiera no ofrecer nada de alimentos dulces hasta después de los 3 años de edad, mucho mejor, para que no tengan esta preferencia a estos alimentos, o sea, dulces y todo lo que, o sea, nada que sea adicionarle, y ni se diga las bebidas azucaradas, o sea, en forma líquida es más común que se abuse de ese consumo y de preferencias. ¿Qué pasa si el bebé ya no se llena con la leche materna antes de los 6 meses? Cuando ya no se llena, hay que observar mucho si no son falsos signos del bebé, porque sí surge como mucho este mito, como esta incógnita. Hay que evaluar mucho la toma del bebé. Ahí pudiera haber otras cuestiones, por ejemplo, que se separó mamá de bebé por el trabajo o alguna otra condición que pudiera estar afectando el suministro de la leche. Entonces, ahí más bien sería trabajar con la parte del, de la producción de la mamá o la saciedad del bebé, o que pudiera ser otros falsos signos, pero generalmente la leche materna alcanza a cubrir bien sus requerimientos. Si se quiere empezar con una alimentación complementaria a los 4 meses, se puede hacer. La evidencia menciona que sí se puede hacer, pero nunca antes de los 4 meses. Eso sí, de ley. En cuanto a porciones, se deben limitar a la hora de la comida familiar o a libre demanda del bebé. De preferencia que sea libre demanda del bebé, porque todavía no está como maleado sus signos de su regulación del apetito. O sea, ahí el problema es cuando nosotros queremos obligarlos a comer más o al contrario, a que coman menos de lo que requieren. Entonces sí es preferible que sea como a libre demanda. Sobre la frecuencia, sí, la norma oficial mexicana refiere que se espere de 2 a 3 días para cambiar de alimentos. Sin embargo, un consenso que salió sobre alimentación complementaria refiere que se puede ofrecer varios alimentos y podemos esperar unos 2 o 3 días como para volverlos a exponer, como para ver alguna respuesta, aceptación del bebé, pero generalmente no hay riesgo, nada más hay que observar en alimentos alergénicos y que si tiene sobre todo antecedentes de alergia a los padres, hay que preguntar esta parte. Ya no había- ¿Listo? Bueno, Pues parece que es todo. ajá. ¿Sí, verdad? Ok. Pues muchas gracias. A la... Agradecemos mucho la participación de la maestra. Le hacemos entrega de su reconocimiento. Y si no hay más dudas o preguntas, también les hacemos el recordatorio de que tienen que inscribirse al aula virtual de Edmodo para estar en contacto con el departamento de enseñanza y seguir en comunicación y en capacitación constante. Gracias, que tengan buen día. Sí, hay que escribirle. Hola, señor. Y le